¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy estamos nuevamente en un vídeo más en este canal Educación de la Nueva Era y muy contentos porque nos visita uno de nuestros colaboradores, Alan Digueroa. Él es coach en desarrollo personal y oratoria a través de las enseñanzas de Jesucristo y lo tenemos en línea. Gracias, Alan, por aceptar la invitación y espero que te encuentres muy bien. Muchísimas gracias, gracias a ti, Mariano. Y sí, la verdad que digamos que comprometido, ¿no? Con divulgar todo lo que tiene que ver con la palabra de Cristo y cómo él simbolizó aquí el amor en el planeta Tierra, ¿no? Ujú. Muy bonito todo lo que mencionas, lo que haces también. Estuve viendo tu sitio web y bueno, estás muy comprometido, haces sesiones, brindas cursos. Vamos a hablar hoy un poco de todo. El tema elegido es, hay un título, seleccionamos la libertad de ser uno mismo. Y Sí. para comenzar queríamos hablar algo en relación, o quería que le comentes a nuestra comunidad algo vinculado a tus comienzos, porque más allá de sí, todos los consejos, recomendaciones, tips que pueden dar los facilitadores, los coaches, basados en diferentes enseñanzas o en su propio discernimiento también, que no solamente tenemos que estar basados en libros, sino también una persona cuando va, como en tu caso, dando conferencias, interactuando con la gente, va generando su propio discernimiento. Pero más allá de eso, en estos espacios también nos interesa un poco la vida personal, porque siempre en estos temas de crecimiento personal se comienza con algo profundo, algo muy interno. ¿Cómo comenzaste tu carrera de coach? ¿Qué te llevó a ser coach? Pues digamos que existen, yo digo que existe una versión de mí antes de empezar en el mundo del desarrollo personal, ¿no? Y en el mundo del coaching, y la versión después del COAS, ¿no? Y es que si nos ponemos a hacer un paréntesis, yo vengo de un país en el cual me crié sin padres prácticamente. A mi padre no lo conocí, a mi madre se vino a España cuando yo tenía 3 años, entonces yo me crié con mi familia, o sea, con mis tías, con mis abuelos, y siempre sentí como esa carencia de amor, ¿no? Ese amor filial, ¿no? Aunque lo tuve de mi familia, pero siempre echas de menos a tu padre, tu madre, tus figuras ahí representativas. Y siempre como que creces y creces en un aura en el cual te amoldas un poco a todo lo que te dice la sociedad para recibir afecto, cariño, amor. ¿Qué pasa? Que yo me creí todo lo que la sociedad demandaba que había que hacer para uno ser feliz, porque al final lo que buscamos siempre es como la felicidad, ¿no? Y fue, trabaja mucho, ten una relación, múdate con tu pareja, o sea, digamos que haz todo lo que la sociedad dice que hay que hacer para uno complementarse y ser feliz. Llega un punto en el cual empiezo, como quien dice, a dar un pequeño despertar a la edad de 27 años. ¿Qué ocurre a la edad de 27 años? Nace mi hijo y cuando nace mi hijo me doy cuenta de una cosa. Estoy en una relación con su madre, la cual se había vuelto tóxica, porque ni ella era feliz, ni yo era feliz. Los dos estábamos sufriendo manteniendo una relación que ya no nos llevaba más. Teníamos un nene y ese nene, o sea, acababa de nacer ese bebé, lo que estaba era viviendo esa aura de negatividad. Tenía un padre, que era yo, el cual trabajaba en 3 trabajos a la vez y estaba durmiendo 3 a 4 horas, o sea, por día. Y es cuando te empiezas como a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida realmente? O sea, si tiene algún sentido la vida que estoy viviendo en este momento. Y es ahí donde como que empiezas a mandarle preguntas al universo y la fuente te va contestando paso a paso. Y es que de repente me da por escuchar un podcast, te hablo de hace 7, 8 años, me da por escuchar un podcast en el que en el podcast hablaba de Jorge Bucay, Déjame que te cuente, y era como una colección de cuentos. ¿Qué pasa? Que yo no tenía ni idea del desarrollo personal como tal en ese momento, pero esos cuentos era como que me venían a despertar un poquito, era como, me tocaban la fibra. Era como, mira, aquí hay algo de aprendizaje, aquí hay algo que conecta. Y en ese momento
empiezo como a plantearme un poquito más mi vida, ¿no? Como de que es como que empiezo a subir un poquito el autoestima o el autoimagen, ¿no? Y en ese momento, digamos que yo decido descargarme la aplicación de Ivo y empezar a escuchar muchos podcasts. Me dio por ahí, empecé a escuchar a Jim Rohn, o sea, digamos que empecé a escuchar varias cosas y en esa que ya cansado, un día que me había peleado con la madre de mi hijo ahí en ese momento, busqué por internet cómo ganar dinero a través de internet. Me salieron unos programas, pero eran unos programas en los cuales lo típico que tú sigues, estás viendo un montón de anuncios, pero no ganas nada al final. Y sí que también había tirado por el mundo de cómo fortalecer mi relación, ¿no? Porque siempre quieres como la mejoría, siempre piensas que hay algo que se puede hacer. Entonces, empecé a seguir a una persona que en YouTube daba unos consejos de cómo mantener tu relación fuerte. Y a esa persona yo la veía que tenía un estilo de vida totalmente diferente al mío. Y yo sentía que él no trabajaba tanto como yo o que no hacía tanto esfuerzo. Entonces, no sé, por cosas de la vida, decido copiar su nombre y agregarlo en Facebook. Y cuando lo agrego en Facebook, le pregunto lo que acabo de decir, que qué es lo que él hace, porque veo que tiene un estilo de vida totalmente diferente al mío y que seguramente hay algo que yo no sé. Mi nivel de autoimagen pensaba que no me iba a contestar. Yo digo, esa persona estará ocupada, no me va a hablar de nada, no me dirá nada. ¿Qué pasa? Que en ese momento eh, lo dejé así, pero te quedas ahí como resonando. A los 2 días la persona me contesta y me dice de hacer una llamada por Skype. Cuando hago la llamada con él por Skype, me dice que él está en un proyecto, que es un proyecto de multinivel, que si yo lo entiendo y lo veo igual que lo ve él, que también podríamos trabajar juntos y que quizás todos esos problemas que yo tengo en mi vida podrían irse solucionando paso a paso. Me pareció una propuesta súper, wow, yo dije, podemos creer en la vida. Tenía miedo, la verdad. La zona de confort también, a pesar de estar mal, pero la zona de confort te mantiene ahí como, ¿y si esto no? ¿Y si esto no? Pero decido probar. Y cuando decido probar, automáticamente me dice, ¡Fua! Léete este libro. El primer libro que me leo es el de Padre Rico, Padre Pobre. Cuando me da el libro, lo primero es que yo no tenía la costumbre de leer. De hecho, yo decía que para mí los libros eran un aburrimiento, eran una desconexión, ¿no? Y me lo leo, a regañadientes, pero me lo leo, porque era más la visión de mejorar mi vida que otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que aprovechaba los descansos de cada trabajo, cuando iba caminando de un trabajo a otro, iba leyendo hasta por la calle, yo parecía un loco, ¿no? Y, y en esas que decido seguir leyendo más, ¿no? O sea, me recomienda más libros, además ya de pensar en grande, o sea, un montón de libros. Y empiezo a como a meterme de lleno en el proyecto del multinivel, a compartirlo, ¿no? Era un proyecto en el cual tú compartías la oportunidad y a su misma vez también te formaba en el mundo de las inversiones. Y la verdad es que sí que cambia tu vida cuando elevas tu autoimagen, porque 8 meses después de tener 3 trabajos, pasé a tener solamente un trabajo, en el cual era media jornada, y a su misma vez tenía muchísimo más tiempo libre, y a su misma vez esa relación tóxica que teníamos yo y la madre de mi hijo, tomamos la decisión de separarnos por el bien de nuestro hijo y por el bien de nosotros, porque éramos muy jóvenes, estábamos muy llenos de vida y nos estábamos comportando como si fuéramos dos personas muy mayores que ya no se quieren, pero que están por obligación. Me acuerdo que los diálogos eran eso, tenemos ganas de comernos el mundo y aquí nos estamos comiendo entre nosotros peleándonos. Y siempre pensando en el bienestar de mi hijo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo sigo en el proyecto del multinivel y sigo ilusionado y sigo conectado y sigo cambiando cosas, ¿no? Y empiezo a viajar, digamos que a hacer un montón de cosas. Mi nivel de imagen se eleva un montón, pero llega un momento el cual mis horizontes empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque algo que me sirvió en ese momento para avanzar ya no me servía para tirar hacia adelante como yo quería. Y es que en el proyecto del multinivel yo estaba en el tener, era la cultura del esfuerzo. Era mucho por esfuerzo. Tú tienes que ser esto, tú tienes que ser aquí, tú tienes que ser tal. Y a mí ya dejó de resonarme esa parte. Claro, te vas despegando y digamos que tienes que volver otra vez a tu vida de cierta forma pasada. ¿Cuál es esa vida pasada? O sea, meterme otra vez de lleno en mi trabajo, como ya llega un momento que te vas llenando de deudas
pues tienes que trabajar más. O sea, es como que vas cayendo, pero te vas formando. No paras de formarte porque hay algo de ti que ha cambiado y que no vuelve otra vez hacia abajo, ¿no? Y empiezo a reunirme pues con mis amigos, con las personas, y las personas siempre me dicen, Alan, es que hay algo de ti que destacas, tú hablas muy bien y das muy buenos consejos, pero de eso que es como tu talento al que no le haces caso y de cierta forma como al que ignora, ¿no? Que dices, esto igual no me lleva hacia adelante o igual sí, ¿no? Lo pones en duda hasta que llega un momento que toman la decisión y dicen, mira, voy a estudiar oratoria. Y empiezo a formarme en el mundo de la oratoria porque digo, yo quiero saber de qué forma puedo dominar para dar un discurso delante de la gente, ¿no? Y la verdad que en la formación de oratoria aprendí un montón, las cosas como son, pero hubo algo que me di cuenta, y es que todo lo que estaba aprendiendo ya lo tenía integrado dentro de mí. De hecho, me atrevía un montón, yo sentía como reforzaba a mis compañeros, ellos también a mí, pero era como si yo ya, al haber estado también en multinivel, me había subido a escenarios. Había perdido un poco esa vergüenza o ese miedo, era como más, mi fluidez era muy atrevida, ¿no? Y formándome en el mundo de la oratoria, ya me pasé al mundo del coaching porque también hay algo que se me da muy bien y es el escuchar. Digamos que estoy con mis amigos y lo mismo, empiezan a darme ese feedback de es que escuchan muy bien, es que dan muy buenos consejos. Digo, podemos hacer algo más con la vida y es, aparte de eso también, que yo creé un canal de Instagram en el cual siempre daba pequeños tips, pequeños consejos de los libros que me leía y todo, ¿no? Y me encantaba por esa parte también y como que lo conecté con el coaching. ¿De qué manera lo conecto con el coaching? Lo conecto porque yo digo, si a mí esto se me da bien de manera natural, teniendo una metodología y pudiendo llegar a muchas personas, se puede ayudar de manera masiva. Y es ahí donde viene todo, ¿no? La creación del programa que se llama Salud Tridimensional. Es un poco como todos los pilares, ¿no? Y la verdad es que te podían seguir. Qué interesante, Alan, tu historia. em, desde, o sea, partiendo desde ideas programadas, ¿no? Responsabilidades programadas también, como el sacrificio, ¿no? Sí, la forma de ganar dinero sacrificada y trabajando mucho, ¿no? Que eso está instalado en la sociedad. El camino ese también que mencionaste de relaciones tóxicas o toxicidad en tu relación, que me imagino que se habrán sanado mucho las relaciones a raíz del coaching y todo lo que empezaste a estudiar, ¿no? Las relaciones de tu entorno. Así es. De hecho, es que hay un punto de evolución y es que nosotros decidimos dejar la relación porque ya vimos que se había vuelto muy tóxica. Y desde la madurez, como mi expareja es una persona buena realmente, simplemente es que ya no había esa conexión. Entonces nosotros nos llevamos súper bien. O sea, hay muy buena química, hay muy buena conexión, somos muy buenos amigos. O sea, ya es como que si la decisión la has tomado desde el amor, quizás al principio es un poco turbulenta, pero en cuanto se estabiliza ya sabes que quieres lo mejor tanto para la otra persona como para ti mismo. Y cada vez te vas dando más cuenta, vas tomando en conciencia que la otra persona se merecía algo mejor y que tú también te mereces algo mejor. Es como que cuando tomas la decisión desde el amor, las cosas salen fluidas, la verdad. Claro, al principio es como un cambio muy drástico, ¿no? Un Sí, cambio. Y luego, sí, luego todo se va, la vida va ubicando todo en su lugar. Y también el cambio este que mencionaste de tu profundidad, ¿no? Primero comenzando hablando de la autoimagen, ¿no? Y cosas más superficiales que en realidad son verdaderas y son ciertas, porque es verdad. En ciertos niveles, si uno eleva su imagen o optimiza su imagen, su comunicación, sí, su personalidad, sí, sus hábitos, sus conductas, empieza a atraer del mundo cosas que antes no atraía, porque no estaba consciente de elevar la comunicación, la autoimagen, lo que sea. Pero claro, no todo termina ahí. Porque, claro, como tú decías, eso te enfoca mucho en el tener y conseguir, y empezás a conseguir, pero llega un momento que decís, sí, consigo, pero hay como una especie de vacío que te lleva a indagar en ideas
mucho más profundas. Y qué suerte que pudiste escuchar a tus amigos, a las otras personas que te decían que recomendabas, dabas consejos y hablabas muy bien. Entonces, eso de escuchar y desarrollar los dones es algo que es un muy buen mensaje porque hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Porque al no escuchar cuando le dicen a uno una característica, un atributo positivo que tiene, tú enseguida tuviste esa inteligencia de decir, bueno, me voy a perfeccionar en esto y estudiaste oratoria. Ujú. Así es. Y es que al final, si digamos que si quieres dar un cambio en tu vida, yo creo que la clave es dejarse un poco guiar, ¿no? Yo escuchaba mucho a mis amigos, pero también escuchaba mucho mi voz interior. Había algo que me guiaba, ¿no? Porque, mira, algo que me viene ahora es que cuando yo los escuchaba, yo muchas veces lo único que tenía que hacer era estar en silencio y empezar a inspirarme en aquello que ellos me decían. Y era como si algo dentro de mí le hablase a ellos, ya ni siquiera era yo. Era como si yo me apartase y dijese justo lo que necesitaban escuchar en ese momento. Ya sea duro, ya sea bueno, siempre empoderador, ¿no? Un mensaje empoderador. Escuchar, yo lo llamo escuchar desde el corazón. Muy bien, muy bien. Y yéndonos un poco, muchísimas gracias por compartir, ¿no? Tu vivencia, tu historia personal desde la honestidad, desde el corazón. Y yéndonos ya al tema un poco del día de hoy, la libertad de ser uno mismo. Hay algunos puntos que tienen que ver con este tema de la libertad de ser uno mismo que quisiera conversar contigo, aprovechando que te acercaste al canal. Por ejemplo, la relación, tú hablas mucho también en tus podcasts, en tu canal de YouTube que tienes y también en el Instagram, que animamos a todos a visitar las redes sociales, que las vamos a dejar aquí debajo, y también en tu sitio web la relación con el momento presente y abrirnos a sentir que es la relación real. ¿Qué nos puedes decir de esa reflexión? ¿Cuál es la importancia del tiempo presente? Digamos que la importancia del tiempo presente, voy a citar un poco a Buda, ¿no? Buda decía que la mente estaba enferma, porque la mente va al pasado para preocuparse, o sea, como para estresarse de aquello que no vivió bien, y va al futuro para crear incertidumbre, ¿no? Que al final genera caos y al final genera ansiedad. Cuando lo que realmente importa es traer la mente al aquí y a la hora, ¿no? Y vivir cada momento. Y yo lo pongo mucho con la mentalidad del niño. Cuando empezamos a ver a un niño, por ejemplo, yo aprendo mucho de mi hijo que tiene 7 años, ¿no? Y es que él vive en todo momento en el presente. Él está jugando aquí y ahora, está consciente de todo. O sea, es como que las actitudes que tienes aquí, espontánea, ¿no? Y yo creo que cuando nos vamos haciendo adultos, nos olvidamos de esa mentalidad de explorador y dejamos esa mentalidad, o sea, o sea, dejamos la mentalidad de explorador y nos pasamos a esa mentalidad de juicio, de juzgarlo todo. Para mí el vivir aquí, el ahora y en el presente es cuando conectas con la fuente, cuando conectas con Dios. Cuando tú entiendes que todo lo que en tu vida pasa es perfecto, para mí es lo brutal, ¿no? De hecho, si me pongo a citar, siempre cito a un pez, ¿no? Yo pienso que un pez está en el agua y el pez cuando está en el agua sigue la corriente, ¿vale? Digamos que tiene hambre, se gira un poquito, come lo que tiene que comer y vuelve otra vez y sigue la corriente. Y al final, la vida de nosotros los seres humanos es igual. Cuando nosotros intentamos, porque eso era lo que me pasaba antes, ¿no? El Alan de antes, si lo sitúo antes de los 27 años, de este cambio, de esta metamorfosis, era un Alan que se preocupaba mucho por lo de fuera, no le daba importancia a lo de dentro. Se preocupaba mucho en que la sociedad va a cambiar mi vida o que mis padres X, o sea, tenía que ser la conducta que me habían dicho mis padres o mi entorno, ¿no? Pero sin embargo estaba súper vacío por dentro. Y cuando me sitúa, o sea, desde los 27 años hacia aquí, lo que más me refuerza la metamorfosis que ha traído a mi vida es vivir en el aquí y el ahora. Cada momento que he vivido desde los 27 años hacia aquí ha sido en el presente. O sea, disfrutando en cada momento.
Y claro, para llegar a ello es una práctica de la meditación y de entregarle también mi vida a Dios. Yo todos los días le entrego mi vida a Dios. De hecho, hay algo que me resuena mucho de la película de Jesucristo, ¿no? Hay muchas, pero de la película de Jesucristo, cuando Él está en la cruz, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí es donde me queda, cuanto más, o sea, cuanto menos hay de mí como ser llamado Alan y más de mi mente crística, es cuando estamos en el aquí y el ahora. Y además, conectar con Dios cambia la vida, ¿no? Cambia la vida. Y para quienes están del otro lado, ¿cómo se conecta con Dios? ¿Qué sería conectar con Dios? Porque del otro lado puede haber personas que dicen, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo haces tú, Alan? Pues digamos que ¿cómo lo hago? A través del silencio. El silencio es una fuente infinita. De hecho, hace nada me estaba leyendo un libro que se llama La liberación del alma. Y en el libro te explica de cómo dentro de nuestra mente tenemos esa voz que nos va narrando lo que va pasando en el día a día. Pero a su misma vez, esa misma voz también es como el ángel y digamos que la parte mala, ¿no? Lo negativo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa voz está en constante en crear una película, digamos que vas por la calle y vas viendo un perro. Cuando ves el perro, esa voz te va narrando, hay un perro que va por la calle y va suelto. Ya estás pensando en peligro para el perro o lo que pueda pasar. Pero la otra voz también te dice, ay, qué bonito, porque mira, está el amo al lado y el perro se mantiene a su lado, ¿no? Entonces como que tenemos dos voces dentro con las cuales, sin darnos cuenta, digamos que conectamos con ella y nos creemos que somos esas voces, cuando realmente nosotros no somos esas voces, nosotros somos la conciencia que escucha esas voces. ¿Y de dónde viene esa conciencia de conectar con Dios? ¿Cómo conecto yo con Dios? A través de la meditación. Cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que digo es, Padre, crea a través de mí lo lindo, lo santo y lo bello. Padre, que tu día, que mi día seas tú el que lo viva y no yo, porque por mí mismo no sé nada, Padre, eres tú quien lo hace todo a través de mí, a través de la meditación, a través de la oración, de cuando tengo un momento, porque como que se habla del mundo espiritual y la gente piensa que a lo mejor estamos todo el tiempo sonriendo o que no atacamos, ¿no? Y no es así. También tenemos nuestro momento de perturbación. Pero lo más importante es cuando nos damos cuenta, empezar a entregarlo. Decir, solo sé que no sé nada. Padre, encárgate tú de esta situación. Y a veces se nos puede hacer más difícil, pero darnos un tiempo. De hecho, no recuerdo si era Albert Einstein el que lo decía, creo que sí, que decía, cuando tengas ganas de pelearte con alguien, date 3 días. No te pelees hasta que no pasen esos 3 días. Y casualmente al tercer día no te vas a pelear. Sí, es así, es así. Y qué bonito esto que mencionaste, que nosotros no somos los pensamientos, sino que somos la conciencia, o no somos esas voces, sino que somos la conciencia que escucha, ¿no? Ese ente observador que observa todo, tanto como observa la realidad, observa sus pensamientos. Esto es muy importante aclararlo porque hay gente que se identifica con sus pensamientos, ¿no? Dice yo a esos pensamientos y a veces se rotula, ¿no? Yo soy ansioso, tengo angustia, yo soy de tal manera. Y en realidad, claro, no se está dando cuenta que en realidad es la conciencia que observa todo eso, ¿no? Así es. Cuando nos definimos con el yo soy, lo primero es que algo que Dios le dijo a Moisés en la montaña es, cuando le preguntó a Moisés, ¿cómo te llamamos? Moisés le dijo, o sea, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y ahí te deja claro que la palabra yo soy es la definición que nos define a todos. Así que tenemos que llevar mucho cuidado cuando decimos yo soy una persona muy mala, un ejemplo, una persona tacaña. Cuidado, no. Yo en este momento estoy decidiendo ser esa versión de mí, pero eso es solo una diminuta parte de lo que yo soy. También ante ese tacaño también hay una persona muy bondadosa que da mucho. O sea, siempre estamos en el mundo de la dualidad y cuando nos experimentamos en el mundo de la dualidad, vamos a vivir desde las dos polaridades, ¿no? De lo que supuestamente es lo bueno y de lo que es lo malo.
cuando realmente lo bueno es para disfrutarlo y lo malo es para seguir aprendiendo, para sanar aquella parte de nosotros que en un cierto momento es como que estuviesen erradas. De hecho, un curso en milagro lo dice, ¿no? Que digamos que todo el mundo, todo el universo surge de una diminuta y alocada idea que el Hijo de Dios se olvidó de reír. Exacto, exacto, es así. ¿Y por qué se dice, Alan, que solo el corazón sabe la verdad? Porque realmente el corazón es el que trasciende vida. El corazón lo sabe todo y el corazón es la parte que está conectada con Dios. Eso me quedó súper claro en La Vía del Corazón, uno de los programas también que he tenido la suerte y el placer de hacerlo con Coba y la verdad que ha sido un antes y un después en mi vida. Ha sido mi gran acercamiento a Dios, ha sido a través de esas palabras canalizadas por Jaén, hablado por la mente crística. O sea, ahí es donde te das cuenta de que el corazón lo sabe todo. De hecho, hace poco vi un experimento en el cual se ponían una serie de situaciones como de peligro a varias personas y habían unas personas que estaban observando en una pantalla, era un experimento, ¿no? Y antes de que pasara la situación de peligro para la X personas, ¿no? El corazón se aceleraba y mostraba un impulso como de que ya sabía lo que iba a pasar en esa escena en específico. Sin embargo, en la otra no, en la otra era como que el corazón estaba más tranquilo. O sea que ahí te das cuenta de que todo va en base a la intuición que nosotros tengamos. Y esa intuición viene del corazón. ¿Sabes? Cuando ahí es donde vuelve otra vez el cuando sabemos, cuando nosotros nos apartamos y abrimos el camino al ser, el ser empieza a ser la magia y se desprende toda nuestra vida, ¿no? Ujú. Y escuché que hablas mucho también en YouTube y en tus cursos, en el sitio web. ¿Cómo definirías la salud tridimensional? ¿Qué es eso de la salud tridimensional? Pues mira, la salud tridimensional es un programa, ¿no? Que estoy ya terminando de crear y en lo que se basa es en equilibrarse, ¿no? Hablo de mi propia experiencia, ¿no? Y es darle la cabida que tiene todo, o sea, lo que es la mente, el cuerpo y el alma. Cuando nosotros empezamos a hacer una pureza, digamos que una limpieza de las tres partes, todo empieza como a equilibrarse, ¿no? Hay personas que le dan mucha importancia al cuerpo, pero se olvidan de la mente. Hay personas que le dan mucha importancia a la mente, pero se olvidan del alma, ¿no? Y lo importante es tenerlas las tres equilibradas. De hecho, si tuviéramos que reducirlo, o sea, que resumirlo, sería un 33% de cuerpo, un 33% de mente y un 34% de alma. Cuando las conectamos las tres, o sea, hemos venido a este mundo a experimentarlo en un plano tridimensional. Para tener cabida necesitamos un cuerpo. Cuanto mejor cuidemos ese cuerpo, digamos que pequeños hábitos como el dormir bien, el comer bien, cosas como estas nos van a llevar a estar muchísimo mejor, ¿no? A mantener una mejor salud, ¿vale? Y eso como pequeños hábitos. Cuando digamos que empezamos a nutrir nuestra mente. ¿Cómo se nutría el Alan de hace 7 8 años? Se nutría viendo la noticia, hablando cosas negativas, criticando, o sea, como reforzando todo en el ámbito de lo negativo, ¿no? Cuando tú empiezas a salir de todos esos esquemas, que dejas de buscar culpables afuera y empiezas a hacerte responsable de tu vida, es como que alineas tu mente y empiezas a escuchar cosas nutritivas. Yo lo baso como la alimentación. Si en el cuerpo hay que cuidar la alimentación, no podemos comer patatas, huevos fritos todos los días porque le haríamos daño a nuestro cuerpo. Si lo pasamos a la mente, si todos los días estamos viendo noticias negativas, si todos los días estamos, digamos que perdiendo un poco el tiempo viendo la vida, yo lo pongo así, ¿no? La vida de los famosos en vez de ocuparnos de nuestra propia vida, que es más importante, por lo menos equilibrarla durante un buen tiempo, ¿no? Es como que, wow, nuestra vida empieza a encajar, ¿no? Ahí está ese 33% de cuerpo, 33% de mente, y cuando nos vamos al alma, a ese 34% es nuestra parte trascendental. Ahí es donde realmente conectamos con lo que somos, conectamos con nuestra mente crística y empezamos a movernos en un mundo que ya no trabaja ni en el tener ni en el hacer, es que directamente siendo
ya estás equilibrando las tres partes, porque se potencian. Es una unión, yo lo llamo por eso el triángulo, ¿no? Al final, la salud tridimensional consiste en eso. Y cuanto más he equilibrado esa parte en mi vida, mejor me ha ido y mejor me sigue yendo. Por eso he decidido crear ese programa porque sé que puede ayudar a muchas personas a que también se cuestionen un poco, ¿no? Su vida, ¿no? Porque cuando yo empecé a cuestionarme mi vida hace 7, 8 años, fue cuando empecé a decir, debe de haber algo más para mí. De hecho, me viene una idea y es que yo me acuerdo de hace 8, 9 años, yo iba a un sitio de la playa donde había un paseo de piedra, era a lo mejor las 9, 10 de la noche, estaba todo súper oscuro, en pleno invierno, que ya aquí donde estamos oscurece a las 6 de la tarde. Yo me iba y yo me acuerdo que yo gritaba al cielo, a lo que hubiera en ese momento, porque yo estaba, digamos que la persona más mundana y muy bajada a tierra, ¿no? Pero yo gritaba, yo decía, ¿por qué mi vida está tan mal? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué lo paso tan mal? Y me hacía esas preguntas, ¿no? Y pedía, yo pedía a la vida lo que fuera en ese entonces, yo le pedía, y yo pedía un cambio en mi vida, quería que todo fuese mejor, quería dejar de sufrir, estaba harto de sufrir en ese momento. Y wow, o sea, me acaba de venir ese pensamiento porque hay cosas que como que se quedan en su consciente y no se te proyectan, pero al final fíjate cómo la vida no contesta, ¿no? Y wow, o sea, nos da la respuesta que necesitamos. Ujú. Muy interesante todo lo que compartiste. Eh, sí, y como tú lo mencionabas, a veces nos preocupamos por la vida de los demás y no por nuestra propia vida, ¿no? Ese es nuestra propia mente egoica apegada a los medios de comunicación, ¿no? Sí, piensa que los demás, porque ahí hay mucha carencia, ¿no? Piensa que los demás tienen una vida ideal, ¿no? Las parejas de las revistas, de Instagram, ¿no? Que tienen una vida ideal y yo no, ¿no? Cuando todo es mucho más simple, ¿no? Uno ya siendo, ya es amado, ya tiene toda la felicidad que necesita. Lo que sucede es que a veces, claro, nos comparamos, competimos, ¿no? Y todo eso que está en la mente programada, que se trata de eso, ¿no? De disolverla. Y muy interesante este programa que ayuda a nutrir, como tú bien decías, nutrir no solamente porque a veces uno habla de nutrición y la mente popular o la masa popular o la sociedad ya directamente va a decir, bueno, el alimento, ¿no? A ver qué es lo que comemos. Y hay una nutrición que es para la mente, para nutrir nuestros pensamientos. Hay una nutrición que es también para el espíritu, para el cuerpo, para los sentimientos. ¿Qué estás eligiendo sentir, no? Y equilibrar todo eso, por ahí va la clave. Así que, y este programa que es online, lo estás lanzando, ¿dónde va a estar? ¿Cómo la gente se puede inscribir? Sí, voy a poner el enlace para que me contacten a través de Instagram y también a través de YouTube para que me contacten, tengamos una sesión y veamos si la persona quiere ese cambio y está apta para pasar digamos que a ese otro nivel en su vida, ¿no? Y el programa tiene una duración de 3 meses, que son 12 semanas, en la cual se van a sentir todo el tiempo acompañados a través de una serie de vídeos y tendremos un directo toda la semana en el cual iremos repasando cada pautas, cómo hemos ido mejorando y sobre todo lo englobaremos y sacaremos la parte potente que son las creencias. ¿De dónde Ujú. vienen esas creencias, no? Y cómo podemos reprogramarlas a través de comportamiento, a través de sentimiento y a través de cómo, digamos que de cómo nos proyectamos al mundo, ¿no? Y por mail te pueden contactar también, Alan. Sí, 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 también. Sí, Lo vamos a dejar también el mail para que te contacten y puedas guiarlos en este programa. Primeramente van a tener un contacto contigo, una entrevista contigo, ¿no? así es. Sí. Ujú. Bien, y tú, Alan, utilizas el coaching como herramienta de vida, ¿no? En la vida cotidiana. Claro, al final uno como que dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero si uno se lo predica a sí mismo, uno puede enseñarlo de una mejor manera, ¿no? Y para mí es que el coaching ha cambiado mi vida, ¿no? Cuando he empezado en la formación, me he dado cuenta de que muchas de las pautas que he ido aprendiendo ya las estaba implementando de manera inconsciente. Es como si toda la vida te va llevando a ese camino.
Y al final el coaching es simplemente conectar con la otra persona y que la otra persona se dé cuenta de la fortaleza que hay adentro. De hecho, se inspira en Sócrates. Sócrates utilizaba el método de la mayéutica. Y la mayéutica es como decir la clarificación del alma, conectar con lo que llevas dentro, con tu propio potencial, entendiendo que el ser humano tiene la respuesta de qué es lo que le viene, o sea, de qué es lo que le beneficia y qué es lo que le viene mejor para su propia vida. Ahí es cuando encaja el coaching, ¿no? En todo, y porque he visto que el coaching en la vida de las personas crea magia. Ujú, ujú. Sí, y brindas sesiones individuales, ¿no? Estás brindando Así sesiones es. individuales. ¿Y cómo es una sesión contigo, por ejemplo? Primero hay una entrevista personal, tú elaboras un diagnóstico, o qué herramientas utilizas, qué recursos y qué temas, ¿no? Porque mucha gente del otro lado se puede estar preguntando, no, quizás yo tengo una enfermedad y quizás no me sirve para mí, o quizás tengo una separación de mi pareja y quizás no me sirve para mí. ¿Qué temas puntuales? ¿Cómo es una sesión contigo? ¿Y cuáles son los beneficios de las sesiones que tú brindas? Pues mira, la verdad es que yo elijo siempre dos nichos, ¿no? Y para mí, uno de los nichos más potentes es la salud tridimensional, o sea, basada en el cuerpo, la mente y el alma, porque es lo que he ido equilibrando en mi vida para que mi vida tenga un mejor funcionamiento. Entonces, ese es uno de los nichos y luego me voy al otro y el otro es paternidad presente consciente, ¿vale? Yo pasé de ser un padre que no estaba en la vida de mi hijo a ser un padre que ahora está en la vida de su hijo y que disfrutamos, que pasamos el tiempo juntos y que aprendemos tanto el uno del otro, ¿no? Y desde una paternidad siendo muy consciente, viviendo el aquí y el ahora. Dicen que si queremos volver a revivir nuestra infancia, empecemos a vivirla con los ojos de un niño, ¿no? Yo tengo la suerte de mi peque. Y lo que hago es, o sea, yo tengo, digamos que una sesión uno a uno con la persona y veo si la persona está dispuesta a llevar un cambio en su vida, digamos que a través de esos dos nichos. Y si la persona está dispuesta a aceptar ese cambio, empezamos en un proceso, entendiendo qué es lo que quiere la persona. Y una vez que la persona defina qué es lo que quiere, vamos en el viaje. Digamos que el coaching es como ir de aquí a Madrid. Cuando tú vas a Madrid necesitas recargar gasolina, necesitas prepararte las cosas que tienes que llevar en el maletero, cuántos días te vas a ir a Madrid, a dónde vas a ir. Pues todo eso te lo va dando el coaching a través de las herramientas. Y una de las herramientas que yo empleo mucho en el coaching, aparte de la escucha activa y todo esto, que es lo que va incluso incluido en el coaching, es también la PNL. La PNL es una, o sea, es una herramienta que es muy potente, es programación neurolingüística. O sea, ahí estamos hablando de cómo podemos pasar a desprogramar las creencias que tiene una persona sobre sí misma, que la mantienen un poco en el estado de estar en la pequeñez y potencial para que se vea como lo que realmente es, ¿no? Yo lo defino como en una imagen que hay, que es muy conocida, de cuando el gato se mira en el espejo, está viendo realmente a un león y no al contrario. Esa es la metamorfosis, o como la metamorfosis también de la oruga cuando pasa la mariposa, ¿no? Ujú. Y hablemos un poco, me interesó un concepto que tú mencionabas, ya para ir terminando, pero me gustaría, porque esto a veces popularmente la gente piensa que escucha y yo me cruzo con gente que a veces como que no escucha, te das cuenta que no escucha. Y uno dice, no, pero eso no se aprende. Y tú recién mencionaste escucha activa, por ejemplo. ¿Cómo se puede aprender a escuchar, más allá de que tú puedes brindar sesiones de esto, pero alguien que esté del otro lado que pueda, que quizás se siente identificado y que diga, se observe y diga, la verdad que yo no escucho. Mi familia me dice que no escucho, mi pareja, mis amigos me dicen que no los escucho, y que quizás está del otro lado y diga, quizás puedo con Alan mejorar mi escucha. ¿Qué le dirías a esa persona que quiera mejorar su escucha y algunos tips para aprender a escuchar? Digamos que me viene, por ejemplo, una historia de un médico digamos que, voy a definirlo, ¿no? Que esta historia salió en un periódico de la medicina New School en Estados Unidos, ¿no? Y es que
ingresa un paciente y ese paciente ingresa con una infección en la sangre. Entonces los médicos lo atienden, es un joven, digamos que está a punto de morirse, intentan buscar por todos los lados qué le ocurre al paciente y había un catedrático que era muy renombrado en ese entonces, el cual está observando al paciente y es como que lo mira para ver qué le pueden encontrar, ¿no? Porque al paciente resulta que días antes le habían encontrado lo que parecía que era el foco de infección, que le estaba provocando una septicemia, una infección en la sangre, y que ya iba, o sea, prácticamente se estaba muriendo y parecía que lo habían logrado controlar, pero no pudieron dar con ello porque otra vez se empeoró y se estaba poniendo malo. Había un estudiante que estaba por allí y que estaba mirando también con ojos de atención, ¿no? Y cuando llega el catedrático, que tenía muchos años de experiencia, que se supone que son de las personas que ya no escuchan porque su bagaje, su trayectoria ya lo definen por sí mismo, ¿no? Allá que van todos, van a la habitación con el paciente y cuando están mirando al paciente, empieza el catedrático a hacer preguntas de si le han mirado esto, le dicen que sí, que han mirado esto y esto y esto. Y el alumno que estaba ahí observando se le ocurre interrumpir y dice, ¿alguien la ha mirado detrás de la oreja? Y el catedrático lo escucha, y cuando el catedrático lo escucha, pues en ese momento todo el mundo piensa, le va a decir algo, porque como un alumno va a hablar aquí, ¿no? Pues el catedrático le dice, ¿habéis escuchado lo que ha dicho el alumno? O sea, ¿le habéis mirado detrás de la oreja? Cuando le miran por detrás de la oreja, resulta que tenía una garrapata que le habían limpiado todo el cuerpo, pero la garrapata, como se mete tan dentro, detrás de la oreja, por más que le pasaban el trapo o cualquier cosa, no lo habían podido identificar. Y ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? De cómo alguien que tiene ese bagaje es capaz de escuchar hasta la persona más humilde o la persona más simple, es cuando tú empiezas a decir, cuando yo tengo delante a una persona, es la persona la que está delante de mí. O sea, en ese momento yo no estoy pensando en mis problemas, no estoy pensando en qué voy a comer mañana, no estoy pensando en qué le voy a decir, sino en qué necesita la persona en este momento. Yo digo que cómo podemos, dando un tip, ¿no? ¿Cómo podemos practicar eso? Practicándolo más a través del silencio. Primero resolvamos nuestras cosas, primero resolvamos y digamos que concentremos nuestra mente, ¿no? Silenciemos nuestra mente, porque para poder escuchar al otro, primero tengo que vaciarme yo, ¿no? Y entender que quien tengo delante es quien está delante. De hecho, hay una metáfora que lo ejemplifica aún más todavía, ¿no? Y es que cuentan que hay un hombre que va muy enfadado a su casa y invita a un amigo a cenar. Y cuando le invita a cenar, ve que va súper enfadado por el camino, llega, antes de llegar a casa hay un árbol y en ese árbol lo coge, lo abraza y hace un montón de cosas con el árbol y entra. El amigo lo observa y cuando entra a la casa con una buena energía, con una buena vibra, allí comparte, cenan, fue un disfrute, todo fue un goce. El amigo se queda a dormir y por la noche se levantan para ir a trabajar y se van por el camino trabajando los dos. Y ve como el dueño de la casa va otra vez al árbol y le agradece y se va caminando. Y el amigo le pregunta porque se queda con la duda y le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué abrazas a un árbol y ahora le das la gracia? ¿Qué es lo que hace? Le dice, este es el árbol de mis lamentaciones. Cuando yo vengo por la noche, que vengo de mi día estresado, yo vengo al árbol y le suelto todas mis descargas negativas y todo aquello que me ha agobiado durante el día. Y las dejo ahí y les digo que al otro día por la mañana vengo a recogerlas. Entro con mi familia, estoy presente, estoy disfrutando con ellos, en mi escucha activa, siendo parte de la familia y del núcleo. Y casualmente, cuando salgo por la mañana y voy al árbol a recoger todas esas cosas malas, el árbol lo que me da es una paz y una tranquilidad. Por eso le agradezco y me voy a trabajar. Al final así es como se engloba en una metáfora la escucha activa. Ujú. Genial, genial, porque muchas veces quienes estudian comunicación, me acuerdo que en mi caso tuve un apartado de escucha activa y se mencionaba, de hecho en muchos libros está con tips básicos de, qué sé yo, no interrumpir o no hablar encima, no contradecir o mantener contacto visual, pero muy interesante lo que tú mencionas, porque a veces el ego Ujú. no nos permite escuchar, porque viste que el ego hace esas diferencias de estatus y clases, ¿no?
Y en tu ejemplo, claro, nadie lo había escuchado al alumno por un tema sí, de subestimar su clase, su estatus y el mismo ego. A veces la persona puede aplicar todos los tips de mirar atentamente, no sé, no interrumpir, no hablar encima, pero no se puede estar dando cuenta que su propio ego, a veces con ideas locas, ideas egoicas, ideas de separación, ¿no? Ideas de estatus o clase, también la persona se pierde de escuchar y si nos perdemos de escuchar, nos perdemos de aprender, ¿no? Aprendemos cada vez menos si no escuchamos. Y a ti, Alan, fue un gusto y un placer escucharte el día de hoy. Gracias por acercarte, fue un placer tenerte en el programa. Gracias por toda la sabiduría compartida y animamos a toda la gente a, bueno, a contactarte en tus redes, en tu web, a sumarse también a este programa que tú estás lanzando de salud tridimensional, muy interesante. Además se ve que lo tienes muy pensado, muy trabajado, con una sesión en directo, también con contenidos que se van a subir, así que es algo realmente muy recomendable. Este canal lo recomienda, yo personalmente lo recomiendo y en otra ocasión te esperamos. Muchísimas gracias por acercarte. Gracias a ti, Mariano. Gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan y que cada día elevan un poquito más su nivel de conciencia, entendiendo que ese nivel de conciencia es estar conectado con nuestra mente crística a través de Dios. Gracias. Y a todos ustedes que están del otro lado, nos veremos próximamente en otro programa con cada uno de nuestros colaboradores, como hoy pasó Alan. Seguiremos compartiendo contenido útil para nutrir, como dice Alan, la mente, el cuerpo y el espíritu. Adiós.